Unidos en In all times that people have never wanted God to lead them. Era un tiempo que, como en todos los tiempos, que la gente nunca ha querido que Dios los guíe. They want their own way of leadership. Ellos quieren su propia manera de liderazgo. And this story this morning, and when you go to your home, it would be good for you to read it all the way through. Y esta historia, esta mañana, y cuando ustedes vayan a su casa, sería bueno que la leyeran toda. It was during the time of the days of Samuel, the man of God, the prophet. Era durante el tiempo de los días de Samuel, el hombre de Dios, el profeta. And he'd been a just man and a good man, honorable, reputable, true and honest with the people. Y él había sido un hombre justo y un buen hombre, honorable, de buena reputación, fiel y honesto con el pueblo. Never deceiving them and telling them nothing but straight, thus saith the Lord. Sin engañarlos nunca y diciéndoles claramente nada más que así dice el Señor. But the people had come to a place where they wanted to change this program. Pero el pueblo había llegado a un punto que ellos querían cambiar este programa. They had looked upon the Philistines and the Amalekites, Amorites, Hittites, and the other nations of the world. Ellos habían mirado a los filisteos y a los amalecitas, amorreos, eteos y a las otras naciones del mundo. And they had seen that they had kings that ruled them and governed them and guided them and fought their battles and so forth. Y ellos habían visto que ellos tenían reyes que los regían y los gobernaban y los guiaban y peleaban sus batallas y demás. And this seemed to be that Israel wanted to pattern themselves like these kings, like these people. Y esto parecía ser que Israel quería llegar a ser como estos reyes y como estos pueblos. But it has never been in any age God's intention for His people to act like the people of the world, or to be governed or controlled like the people of the world. Pero nunca ha sido en ninguna edad la intención de Dios que su pueblo actúe como la gente del mundo, o que sea gobernado o controlado como la gente del mundo. God's people as always has been a peculiar people, a different people, a called out, a separated. El pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo peculiar, un pueblo diferente, uno llamado fuera, uno separado. Are altogether different in their action, in their ways, in their manner of living than what the peoples of the world have. Uno totalmente diferente en sus acciones, en sus modos, en su manera de vivir, de lo que la gente del mundo tiene. Their appetites for things. And all that their makeup has been always contrary to the things that the people of the world desire. Sus apetitos por cosas y todo de lo que están compuestos siempre ha sido contrario a las cosas que la gente del mundo desea. And the people of Israel came to Samuel and said, now you're getting old, and your sons do not walk in your way. Y el pueblo de Israel vino a Samuel y dijo, ahora tú estás envejeciendo y tus hijos no andan en tu camino. Because they wasn't true like Samuel, they were bribers and takers of money. Porque ellos no eran fieles como Samuel, ellos eran sobornadores y tomadores de dinero. And they said, Samuel, your boys is not like you, so we want you to go out and to find us a king and anoint him and make us a people like the rest of the peoples of the world. Y ellos dijeron, Samuel, tus muchachos no son como tú, así que queremos que tú salgas y nos encuentres un rey y lo unjas y hagas que seamos un pueblo como el resto de los pueblos del mundo. And Samuel tried to tell them that that would not work. Y Samuel trató de decirles que eso no funcionaría. He said,
if you do that, the first thing you know, you'll find that he'll call all your sons from your home and make soldiers out of them to run before his chariot and bear armors and spears. Él dijo, si ustedes hacen eso, cuando menos lo esperen, ustedes van a ver que él llamará a todos sus hijos de sus casas y los hará soldados para que corran delante de su carro y porten armas y lanzas. Not only that, but he'll call your daughters to make bakers of bread and take them away from you to feed the army. No solo eso, sino que él llamará a sus hijas para que sean amasadoras de pan y se las quitará a ustedes para que alimenten al ejército. And said besides all that, he'll take a certain taxes off of you, of your grain and all your income. Y dijo, además de todo eso, él tomará unos ciertos impuestos de ustedes, de su grano y de todos sus ingresos. He'll tax all of that to make certain government debts and so forth that'll have to be paid. Él pondrá impuestos a todo eso para pagar ciertas deudas del gobierno y demás que tendrán que ser pagadas. He said, I think you are altogether making a mistake. Él dijo, me parece que ustedes están cometiendo totalmente un error. But when the people said, but we still want to be like the rest of the people. Pero cuando el pueblo dijo, pero aún así nosotros queremos ser como el resto de los pueblos. Les bendiga a cada uno de los oyentes que se conectan esta noche con Gozen Estéreo. Como siempre, es un privilegio para nosotros estar aquí con ustedes, poder estar aquí hablando de la palabra de Dios. Siempre será un privilegio para nosotros. En esta noche quiero darle la bienvenida a mis compañeros en el día de hoy, la noche de hoy. Como ustedes saben, el tema política versus religión. Esta noche quiero darle la bienvenida a mi amiga y compañera Lizeth Miranda. Buenas noches, Dios les bendiga. Es un gusto para mí estar hablando por medio de este medio de comunicación a ustedes, esos fieles oyentes que están con nosotros jueves tras jueves, y por qué no este gran programa que hemos tenido preparado para ustedes. Tenemos un gran tema, tenemos un tema donde por estos medios nos hemos podido ver que está el auge, sobre todo acá en Colombia, porque son nuestras elecciones presidenciales. Pero queremos hablar un poquito de esto de política y religión, a ver qué es esto. Hay mucha gente que de pronto desconoce el origen de todo esto, y en esta noche eso es lo que hemos querido venir a hacer. Dios te bendiga, Jesús, es para mí un gusto saludarte. Dios te bendiga, Liz, Dios te bendiga, Nati. Pues nunca había podido compartir con ustedes y para mí es un honor. También poder hablarle a cada uno de ustedes a través de este medio, como lo ha dicho Liz. Pues vemos que este tema es bastante controversial, es de bastante, como dice Liz, de bastante auge, porque realmente, si lo vemos así, tiene mucho para hablar y tiene es desde los principios, ¿cierto? Es mucho lo que hay que hablar, es demasiado. Entonces queremos que ustedes nos sigan acompañando, que podamos a través de todo este tiempo traer, seguir como esas pisadas de lo que realmente ha sido lo que es la política y lo que es la religión. Así es. Ustedes recuerden que pueden estar sintonizados con nosotros a través de las redes sociales. Si tienen alguna pregunta, alguna opinión, algún comentario, también pueden escribirla en nuestras redes sociales. No se despeguen porque el programa va a estar muy bueno. Bueno, y para darle la introducción al tema, nuestra amiga y compañera Liz nos va a enfocar acerca de qué es lo que vamos a hacer el día de hoy en nuestro programa. Muy bien, queridos oyentes, hoy vamos a estar hablando de 3 cositas principalmente, pero queremos que ustedes estén muy pendientes y si tienen preguntas no las hagan. Queremos empezar sabiendo eso, el origen de la política. Nosotros pensamos en política y pensamos en corrupción de una vez, pero queremos saber de dónde viene eso. También hemos visto cómo es que la religión se mezcla de una manera increíble con la política, y yo también quisiera aprender y que ustedes aprendan cómo es que esto llegó a ser así. Y por último y no menos importante, saber y en la actualidad del día de hoy cómo la vemos, cómo es que la política nos influye personalmente y hace que
que más allá de la religión, la política también nos pueda dividir. Entonces espero que ustedes no se despeguen porque nosotros a continuación vendremos hablándoles de todos estos temas. Así es, pero sabemos que toda base la encontramos en las escrituras, así que queremos tomar una escritura base, Jesucito. Sí, esta la podemos encontrar en Mateo 22, 17 al 21. Dice así: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Así es. Bueno, esta es nuestra escritura base, como ya lo dijimos, toda base debe estar fundamentada en la escritura, así que esta noche tenemos esa escritura como base: el César, lo que es del César, lo que siempre nos han enseñado. Así que vamos a ir a una pequeña pausa musical. No sin antes queremos saludar a los que nos escuchan por las redes: a Tomás González, Ana María Fajardo, Abraham Escobar y todos los que nos están escuchando por el en vivo. Muchas gracias por sintonizarnos. Realmente ustedes son los que hacen Gozen Estéreo. Pues queremos que ustedes se hagan parte de esto. También aquí encontramos a Joso Páez, Anita de Aguilar, a Miguel Gutiérrez, a María Camila Chamucero, a Holman Beltrán y a Santiago, que está también por aquí mirando la emisión. Bueno, muchos que nos sintonizan en esta noche. Sí, entonces a todos les queremos dar una cordial bienvenida y que no se separen y podamos seguir transmitiéndole, podamos seguir hablando de este tema con ustedes, el Así paso es. a paso. Política versus religión. Ya volvemos con esto. Gozen Estéreo. Este tabernáculo se deshiciere, tenemos otra eterna esperando en los cielos. Él dijo: me voy para preparar un lugar, para que donde yo estoy, ustedes también estén. A la casa de mi Padre, esa morada que hizo para ti y para mí, esa morada que hizo para ti y para mí. Del terrestre al celestial,
Dios les bendiga. Ya después de esta pausa musical, después de esta gran canción, queremos volver con ustedes a despegar este tema que, mejor dicho, nos tiene acá ansiosos por hablarlo. Y queremos empezar por lo primero que les dije, los inicios de la política, y los dejo con mi amiga y compañera Nati. Bueno, así es, porque ¿de qué nos sirve saber sobre política y religión si no sabemos su significado y sus orígenes? Así que bueno, la palabra política, su significado es una actividad orientada a la forma ideológica, a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. Bueno, el origen de la política, encontramos en la historia, su origen viene desde el mismo origen del ser humano y su proceso de socialización. Los humanos son seres sociales, por sus características y necesidades les es indispensable vivir con otras personas. Desde hace miles de años, cuando las cavernas eran su refugio, vivían en él en compañía de otros. La primera sociedad que existió fue la familia. También la historia nos habla de que la familia no era necesariamente papá, mamá e hijos, sino eran seres que se iban encontrando, iban formando una familia, y de ahí se formaron las primeras sociedades. En este punto aparece la necesidad de encargar a una persona de dirigir y organizar a las otras, es decir, la necesidad de un gobierno. Con el paso del tiempo, las familias se agruparon, en el cual era necesario escoger a alguien que se hiciera cargo del gobierno. Primeramente fueron las familias el primer grupo social. A partir de familias reunidas se formaron tribus, y pues al formarse tribus y al haber diferentes gobernantes en cada una de esas tribus, entonces hubo la necesidad como de crear a una sola persona para que se hiciese cargo de todos los grupos familiares. Al gobernar a toda la sociedad se hizo cada vez más difícil, ya que a la muerte del gobernante se desencadenaban varias guerras para definir a un sucesor. Debido a lo anterior, se comienzan a aparecer las dinastías y los linajes, los cuales el jefe del clan, antes de morir, podía designar a quien había de reemplazarlo. En la mayoría de las ocasiones era elegido un pariente, primordialmente el primogénito del gobernante. En Grecia la política tuvo una gran transformación, pues fue allí donde nació la democracia. Después de caída los imperios romanos y griego, la democracia fue olvidada. Las personas con poder político y militar conformaron una nueva clase, llamada la nobleza. Estas personas fueron dueñas de grandes territorios en los cuales el resto de población era siervo. Entonces vemos que en estos territorios, en estos imperios, se generó lo que era la democracia. Sin embargo, a la caída de estos dos imperios, vemos que desaparece la democracia y crece nuevamente algo llamado el feudalismo, que era los nobles eran dueños y señores de grandes tierras, las cuales pues ellos daban a varios servidores, los cuales le entregaban una porción de la tierra a cambio de que ellos les sirvieran. Bueno, yo aquí quiero aportar un poquito a lo Claro que que estás sí. diciendo en cuanto al feudalismo como tal. Lo que hace es que el feudal coge, le da las tierras para que trabaje para él, o sea, todo lo que cosechaba, todo lo que recogía era dado al rey, y se le dejaba una poca porción para que ellos pudiesen sobrevivir y pudiesen seguir trabajando y poder seguir cosechando. Están abarcados en diferentes áreas, ¿no? Unos agricultura, otros la herrería, y así sucesivamente, que fueron porque eso fue creado en la época de Grecia, todas las diferentes ramas. Así es, compañero. Pues además de eso vemos que ahí va creciendo este rama, por así decirlo, hasta que la conocemos como hoy en día. Sin embargo, también sabemos que, digamos que en la Biblia también podemos encontrar algunas formas de gobierno. En Génesis 3:16 se dice que por el pecado de Eva, el Señor maldice a Eva diciéndole que con dolor dará a luz a sus hijos y su marido se enseñoreará de ella. Enseñorearse significa que será su único dueño y señor. Por tanto, él tiene dominio sobre su esposa. Lo que pretende la política
es liderar, más Dios dio potestad al hombre para ser dueño y señor de su mujer. Sin embargo, el pueblo de Dios nunca había sido gobernado hasta los tiempos de David. Cuando el pueblo de Israel quiere ser como los demás pueblos y pide a David, siervo de esa época, que ellos desean un rey para ser como las demás naciones, como escuchábamos en el audio del profeta. Antes de ser el rey David, fue colocado un rey que fue el que pidieron el pueblo de Israel, que fue Saúl. Que después el Señor, como concediéndoles el deseo a ellos, viene y pide que Saúl perdió como ese derecho de estar frente a Dios como el rey del pueblo de Israel. Entonces ahí entra y unge a lo que es David, el que será el próximo rey después de la caída de Saúl. Así es, pero podemos ver que desde un comienzo Dios nunca quiso esto. Vemos como Nati nos explica que la familia fue el primer órgano como organizado que hubo, pero también ella nos lee que en Génesis 3, por culpa del pecado de Eva, fue que el hombre se enseñoreó de ella. Entonces podemos ver que Dios nunca en su plan quiso que alguien estuviera encima de otro hombre, sino que fuera él el principio de todo. Así es, por eso mandó al profeta Samuel que les dijera absolutamente todo lo que iban a padecer a raíz de este rey a raíz de los reyes que iban a venir. Pero aún así el pueblo no quería seguir como los dictámenes a través de un profeta, sino que ellos querían un rey que los gobernara sobre todos, porque ellos querían ser igual al resto de naciones. Así es, y quiero enfatizar muy claramente lo que dice el profeta. Y nunca ha sido en ninguna edad la intención de Dios que su pueblo actúe como la gente del mundo, o que sea gobernado o controlado como la gente del mundo. El pueblo de Dios ha sido siempre un pueblo peculiar, un pueblo diferente, uno llamado fuera, uno separado, uno totalmente diferente en sus acciones, en sus modos, en su manera de vivir, de lo que la gente del mundo tiene. Sus apetitos son por cosas, y todo lo que están compuestos siempre ha sido contrario a las cosas de lo que la gente del mundo ha deseado. Este extracto lo pueden encontrar en la página 7 del Rey Rechazado, y muchos extractos más donde el profeta también nos habla de que nunca ha sido la voluntad de Dios que un hombre gobierne sobre otro hombre. Me gusta lo que dice ese extracto. ¿Por qué? Porque realmente nosotros, somos diferentes, somos un pueblo totalmente distinto, no podemos seguir a lo que el mundo nos está llevando. Y pues es mi pensar, ¿no? Que nosotros seguimos los dictámenes, es de lo que nos dice la palabra, y en la palabra está lo que un profeta, que hay un profeta, y entonces debemos seguir a un profeta, ¿cierto? Entonces como seguimos a un profeta, seguimos lo que él nos ha dicho, y no podemos seguir a lo que nos dice la gente y a lo que están, aunque nos toca cumplir las normas, porque eso es lo que nos dice un profeta, ¿no? Así es. Cumplo las normas, quiero mi nación, pero con todo y todo, primero está Dios sobre todas las cosas. Así es lo que dijo el profeta. También tenemos que orar por los que nos gobiernan y presiden. Al César lo que es del César, como dice la palabra. Sin embargo, nosotros somos un pueblo diferente, un pueblo llamado fuera. Pero hoy no vamos a hablar sobre eso, porque para los que nos están escuchando también les tenemos una primicia, y es que el próximo programa también vamos a estar con este tema, política versus religión, pero lo que tiene que ver más como nosotros, mi posición como creyente del mensaje en este mundo político. Si tienen algo que sepan sobre todo lo que estamos hablando y nos lo puedan compartir, es bienvenido, siempre será bienvenido, y agradecemos que lo puedan hacer. También quiero poner en claro que nos están viendo Jerry Rodríguez, Gustavo Adolfo Herrera Cuervo, Blanca Janet Pulgarín Rodríguez, y ya Ana María Fajardo. Dios los bendiga. Para nosotros es un placer que ustedes estén escuchándonos y que nos puedan ver, que a través de esta emisión queremos que todos podamos recibir más de Dios. También Valentina Eileen López, Laura Gallego, Jonathan Herrera. Dios los bendiga a todos ustedes.
por compartir de esto. Muchas gracias por estarnos escuchando en esta noche. Política versus religión, un tema que tiene que ver con todos nosotros. Primeramente somos seres humanos que vivimos y somos regidos en un mundo político. Tenemos que ver con él, porque sí tenemos que ver con él, más no somos de este reino, también pertenecemos al reino celestial, que debe ser nuestra prioridad siempre. Nosotros también sabemos que en Gozen Estéreo hay espacio para todos, así que vamos a escuchar un audio acerca de una persona universitaria, la cual entrevistamos, le preguntamos a ella qué opina acerca de este tema política versus religión, como ustedes lo vieron en el video. Ya tuvimos la oportunidad de hablar con muchas personas que piensan acerca de este tema, y pues realmente vemos que las opiniones son diferidas. Algunas personas se rigen en cuanto a la política, algunas se rigen en cuanto a la religión, pero no, nosotros como creyentes del mensaje sabemos que debe haber un centro de las cosas, y eso es lo que queremos encontrar en esta noche, que nos podamos regir por medio del centro, el cual es la palabra de Dios, la Biblia. Así que queremos que ustedes también, si tienen alguna de esas opiniones, no duden en escribirnos en este momento por las redes sociales, y con mucho gusto también estaremos compartiendo lo que usted piensa acerca de este tema. Así es para mí un gusto estar escuchando todo esto, aprender, porque realmente no conocíamos cómo es que empezó todo, cómo es que la política avanzó, y me gustó mucho lo que les dije, de que la primera organización era una familia. La familia fue la primera, el primer ente gobernante, y lo vemos también ahora, porque realmente si no fuera porque tenemos como un estatuto desde la familia, pues realmente veríamos familias totalmente perdidas. Sí, claro, y por eso es que vemos, tú miras a raíz de eso, o sea, el primer como gobernante está el hogar, después sigue pues los mandatarios y todo eso, pero como el primer núcleo y la primera autoridad que uno ve son papá y mamá. Así es, pero nosotros queremos que ustedes nos comenten qué piensan sobre política o religión. Quiero que me digan y me dejen sus comentarios, y ya en contados minutos estaremos escuchándolos. Para mí la política y la religión, o sea, es literal lo mismo, porque la religión es la política, por así decirlo, más grande del mundo. Desde la historia, la religión, desde el Vaticano, mandaba todo. Decía si había guerra o no. Decía, este territorio es mío, entonces pues ya tocó porque el Vaticano lo dice, porque Dios lo dice. Entonces no creo que haya mucha la diferencia, porque sí, cada quien que manda la religión o la política maneja a todo. Hoy en Gozen Estéreo hay opinión para todos. Ella es una chica inconversa, realmente valoramos mucho su opinión, porque es valedera, totalmente valedera en nuestros medios. Bueno, y siguiendo con nuestro tema el día de hoy, pues nos gustaría seguir con la historia acerca de la política, cómo se originó. Ya lo dijimos. El primer ente fue la familia, se fueron creando tribus, luego estados, y bueno, vemos la política surgir como hasta el día de hoy. Pero seguimos con este tema, el cual es política versus religión, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar el punto en el cual la política se une con la religión, y eso realmente es un punto crítico de la historia. Y es muy interesante lo que viene a continuación, porque es como de donde parte todo a lo que vemos hoy en día en nuestra actualidad, ¿cierto? Así es, Liz. Así es, si ustedes se ponen a escuchar a continuación, se van a dar cuenta que esto ha sido desde, mejor dicho, tiempos atrás, ya que la religión siempre ha tenido que estar en la política. Pero les quiero empezar hablando. Esto lo cogí del profeta de las edades, y él nos habla en la edad de Esmirna cómo era el orden del servicio. Entonces él nos habla que sobre todo estaba el pontífice, y aquel hombre ya era un hombre que tenía su poder político y tenía influencia pública, así que lo que él pudiera decir y lo que él mandara, eso era para la jerarquía, tenían que ser así. Y claro, como a los esclavos les tocaba hacer lo que el pontífice dijera, y aún así ellos no tenían como libertad de decir si quieren creer o no quieren creer.
De igual manera también después de esto hablamos cuando Israel se alió con Babilonia, que hubo un matrimonio. En esta ciudad habían dos templos famosos. Uno era el templo edificado para la adoración a Zeus y el otro fue edificado para Cibele. Y entre estos dos templos se encontraba el camino más hermoso de tiempos antiguos, el cual se llamaba la calle Dorada, que mostraba una incursión. Ya sabemos que una incursión es un grupo de personas que van a conquistar a un lugar de manera un poco violenta. Después de esta incursión, la calle Dorada el profeta habla que es un lugar de codicia y también era un lugar muy peleado por estas dos naciones, por lo cual los nicolaitas dijeron que era mejor unir el Estado con la religión, pero ellos lo hacían con una cosa más como interés, ¿cómo decirlo?, económico. Entonces, los nicolaitas, ¿de dónde vienen? Vamos a hablar un poco, les voy a leer un extracto que el profeta habla de los nicolaitas. No, antes quiero decirle que los hechos de los nicolaitas habían llegado a ser la doctrina más grande. Aquella fue la puerta para la falsa, ya que una vez que fue respaldada por el poder del Estado, llegó a ser una realidad, un sistema mundial. Aunque llevaba el nombre de cristiano, por esta razón la cosa se esparció con gran rapidez. ¿Qué podemos ver acá? Los nicolaitas. Ellos fueron los que empezaron revolviendo esto y solo con el fin de tener más economía. Pero entonces, ¿qué son los nicolaitas? Y cojo este extracto de la iglesia en Esmirna, y dice el profeta: y la razón de que los llaman nicolaitas, como lo vimos anoche, nicolaitas. Analizaremos la palabra y la tomaremos del griego, y nico significa. Nico quiere decir conquistar o subyugar. ¿Qué? Nico, nicolaitas, laico, conquistar al laico y subyugarlos, a darles un orden de hombre. Clérigos que le enseñarían y ellos les llegarían a sus propias conclusiones. Así es como se llevó a cabo el concilio de Nicea, porque a muchos se unieron y establecieron un orden, el concilio de Nicea. No queremos hablar mucho sobre eso, porque lo haremos el jueves por la noche sobre el concilio de Nicea. Pero allí es donde la Iglesia Católica Romana fue formada de un grupo de personas que eran convertidos de San Pablo, Irineo y San Martín, y los demás de ellos eran cristianos. Así es como lo habla acá el profeta, el concilio de Nicea. El concilio tuvo mucha trascendencia en esto, pues de acá se despegó más que todo lo que vemos hoy en día. Así es, iniciando con la historia del concilio ecuménico, por primera vez en la historia, la iglesia fue convocada por el emperador Constantino en Nicea de Bitinia, hoy llamada la ciudad Iznik en Turquía, con el principal objetivo de intentar poner fin a la división de la iglesia provocada por el arrianismo. El arrianismo fue como una corriente que se levantó, en los cuales pues tenían muchas diferencias con el catolicismo común, por así decirlo. Esto se procedió a hacer teológicamente y políticamente por la producción casi unánime de una sola confesión teológica. Más de 300 obispos representantes de casi todas las provincias orientales, y por una representación simbólica de Occidente se creó el credo. Así producido, fue el primero legalmente que podía reclamar la autoridad universal. Yo quisiera dar un apunte con respecto al concilio de Nicea. Pues vemos a raíz de lo que hizo Pablo en las debidas iglesias gentiles, que él lo que hizo fue esparcir la religión de Jesús, de lo que Jesús hizo, y de dar el Espíritu Santo a todas las naciones, ¿cierto? Entonces ahí encontramos que en la iglesia de los romanos, ellos como que se apartaron del mensaje que había traído Pablo, se apartaron, y fue cuando vienen a gestionar lo que es el concilio de Nicea. Así es, vemos que el concilio de Nicea es el lugar donde, digamos que oficialmente se hace la unión política y religiosa. Como nos explicaba nuestra compañera Lisette antes, vemos que en cada región y en cada creencia había poder político y religioso. Sin embargo, aquí vemos una unión totalmente universal, donde todo el mundo, donde todos los representantes vienen y crean un solo credo, y dicen sí, vamos a hacer esto. Sin embargo, se crea una corriente divisoria que es la de el irrianismo,
todo surgió por esta tensión que se creó entre el iranismo. Ellos pues no creían en la relación del hijo al padre y la atribución de la divinidad al hijo. Esta controversia estalló en Alejandría alrededor de los años 318 con Arrio, que era un presbítero popular. A raíz de estos 7 años, desde el 318 hasta el 325, se vivió como con esta tensión, así que en el 325 es donde Constantino quiere que se resuelvan todas estas tensiones, todas estas divisiones, y se cree una iglesia universal. Como ya sabemos, el catolicismo, la palabra católico significa universal. Y bueno, algunos puntos de vista de Arrio fueron llamados a izquierda. Cuando hicieron el concilio, sin embargo, no se pudo efectuar una reconciliación, así que el emperador decidió convocar a un concilio ecuménico. Así es, también el profeta nos comenta lo siguiente. Él decía, Constantino tenía delante de él una batalla que afrontar bastante dificultosa, de la cual dependía el control del imperio. Una noche él vio en un sueño una cruz blanca que aparecía delante de él y sintió que esto era como un presagio para él, que si los cristianos oraban por una victoria, entonces él ganaría la batalla. Él prometió la libertad en el caso que saliera victorioso, y así fue, salió victorioso y dio la libertad de cultos que fue concedida en el edicto de Nantes en el año 312, como decía ella, después de Cristo. Así es, el Consejo de Nicea, sin embargo, se abrió el día 19 de junio del año 325 y tras la formación de todo un partido arriano, porque los arrianos no estaban conforme con este concilio, por así decirlo. Sin embargo, estuvo presente en el concilio, mas no logró aceptar las condiciones teológicas de este. Finalmente firmaron una excomulgación y de allí nace la Iglesia Ortodoxa. Entre las cosas alcanzadas en Nicea, la unificación de la Iglesia como Iglesia Universal. También fueron, entre otras cosas, alcanzados el acuerdo sobre la fecha para celebrar la Pascua y muchas otras cosas también que se conocen actualmente en la religión católica. Así es, entonces también dice el profeta, porque yo les estoy citando cosas del profeta, él dice, el trigo y la cizaña que desde la primera hasta ahora han crecido juntos son cosechados. Lo que Nicea se propuso hacer por fin ha llegado a suceder. Con todo el poder de la organización, la iglesia falsa se aparta de cualquier rayito de verdad y se fortalece con poder político, con el respaldo del Estado, y se propone erradicar para siempre al verdadero creyente. Pero cuando ya parece que su plan de cobardía ha tenido éxito, el trigo es juntado con el alfolí. Jamás crecerá junto al trigo y la cizaña, y jamás recibirá la cizaña las bendiciones de Dios por causa de la presencia del trigo, porque el trigo estará en el alfolí y la ira del Dios será derramada en el 6º sello. Entonces podemos ver entonces cómo es que Nicea, después del concilio de Nicea, fue que realmente la católica, que como decías se llama universal, se unió totalmente con la política, y así pudieron ellos mismos dar como leyes y hacerlas cumplir. Así es, y tras la creación de esta Iglesia Universal, vemos que empieza a crearse en guerras, las cuales pues son tremendas, porque hay grupos pequeños de personas o iglesias pequeñas las cuales no quieren unirse a esta gran rama universal. Aquí es donde vemos las más grandes guerras religiosas que han habido en toda la historia, y también quisiéramos tratar un poco acerca de esas guerras religiosas que se vivieron. Iniciando primeramente las consecuencias del concilio fueron las siguientes. Una vez que las autoridades eclesiásticas obtienen el derecho legal de destruir cualquier otra obra escrita que se pusiera con las bases sentadas en Nicea entre los siglos III y VI, las bibliotecas enteras fueron arrasadas, las escuelas dispersadas y confiscados los libros de ciudadanos particulares a lo largo y ancho del Imperio Romano. Su pretexto era proteger a la Iglesia contra el paganismo.
Así es, también podemos ver que en esta época de Constantino, a pesar de todo lo que Constantino pudo hacer para unirlo, los creyentes verdaderos reconocieron que no estaban en su debido lugar y se fueron, pero a los que permanecieron, Constantino dio parte de la tesorería del Estado, juntamente poder político y físico. La gente fue introducida a la adoración de ídolos y al espiritismo. Resalto lo que ella hablaba sobre las guerras, y ya que a pesar de estas guerras la gente también fue obligada a creer, porque de cierta manera los obligaron a creer en dogmas, a creer en espiritismo, y esto fue lo que yo siempre estuve en contra de eso. Ahí encontramos y entramos a una parte muy importante de nuestro tema, es que en el concilio de Nicea, después de que partió el concilio de Nicea, viene una etapa que fue crucial en la humanidad, que fue la edad del oscurantismo, que esa edad del oscurantismo fue la edad donde más muerte ha habido. Mataban porque una persona leía, decían que era, digamos, bruja, por ejemplo, y la mataban, y cosas como esas. Se vio mucha muerte, se vio mucho de lo que fue la muerte a raíz de cristianos y toda esta situación. Así es, quiero coger algo muy especial que dijiste, que el oscurantismo. Con la unión del Estado y la Iglesia, todo quedaba preparado para la edad del oscurantismo. Y por cierto, por 1000 años la Iglesia entró en profunda oscuridad, conociendo la profundidad de Satanás, cuando cualquier gente religiosa acepta el nicolaísmo y el balaísmo. Y además tienen respaldo del poder político, físico y económico. Así es, así que, querido oyente, tenemos una pregunta para ustedes en esta noche. ¿Ustedes qué harían si se encontraran quizás en ese año 325, cuando se forma el concilio de Nicea, donde nos dicen no pueden creer sino a la Iglesia Universal, la cual es la Iglesia Católica, la cual dice y estipula que esto es así, que las creencias son de tal manera? ¿Usted qué haría, querido oyente? Quisiera que nos dejaran su opinión en nuestras páginas de Facebook. Queremos ir a una pequeña pausa musical, no sin antes recordarles política versus religión. Esto es de ustedes, escríbanos a través de las redes sociales y ya volvemos. Vivo ya en esta vida con
confianza puse solo en mi Salvador, sello que el Señor me dio de vida eterna, escogido fui de Dios. ¡Vámonos! Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Estéreo. 5 continentes. 4 puntos cardinales. 3 territorios en América. 2 puntos de vista. Una verdad. Este es el Zoom de la noticia. En Goza en Estéreo. Las fuerzas militares de Turquía invadieron el norte de Siria y atacan a los kurdos en la región Afrin. Están repitiendo el modus operandi del Estado Islámico. Esto porque en medio de sus ataques y conquista de territorio exigen que los cristianos kurdos que viven en la región se conviertan al islamismo o tengan, entre comillas, sus cabezas arrancadas. La mención de la decapitación, aliado a los gritos de Allahu Akbar, mostrado en un video divulgado ahora por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, muestra que tratan a todos los no islámicos como infieles. Las comunicaciones en la región son censuradas, por lo que muchas informaciones no vienen siendo divulgadas por los medios, pero existen diversos videos sobre eso en las redes sociales. Algunos muestran a las personas siendo agredidas por ser cuestionadas cuántas veces al día oran y por no decir 5, el número mínimo del Islam. Hay informes de asesinatos masivos en la región y grupos de defensa de cristianos que están haciendo llamamientos para que algo sea hecho con el fin de impedir un nuevo genocidio. Noticia publicada el 19 de marzo del 2018 en bibliatodo.com. Prohibido decir Dios te bendiga para no ofender a los musulmanes en las universidades de Boston. Esto es porque los bibliotecarios creen que la frase Dios te bendiga puede desencadenar algo peor que una pequeña agresión. Ellos temen que pueda desencadenar una agresión islamofóbica. Eso mismo, decir Dios te bendiga es considerado una forma de islamofobia, la cual es una discriminación sistematizada o antagonismo dirigido contra los musulmanes debido a su religión o identidad religiosa, nacional o étnica percibida asociada al Islam. Los bibliotecarios de la universidad, un grupo realmente sensible, advierten que frases como, abro comillas, Dios te bendiga, feliz Navidad y feliz Pascua, pueden hacer que los musulmanes se sientan despreciados. La guía de cursos también advirtió que los alumnos deben desconfiar de algo llamado privilegio cristiano. Noticia publicada el 20 de marzo del 2018 por bibliatodo.com. Víctor Damián Rosso Villarreal es el pionero a nivel mundial y líder de la iglesia luciferiana Semillas de Luz, un templo solo para adorar al diablo ubicado en zona rural en Montenegro del municipio de Quibdó, en Colombia. Lo que casi nadie se atrevió a hacer por temor o escepticismo fue solicitar una entrevista con el líder para conocer cómo y con qué fin estas personas le entregan su alma al diablo. Víctor dice, entre comillas, yo soy el hijo de Lucifer, debido a que él veía que sus vecinos asistían a las iglesias católicas y que su vida no cambiaba. Él comenzó a buscar e investigar para así ser un luciferiano y vio cómo su vida cambió y prosperó de esta manera en sus finanzas y en todo aspecto. Asimismo, Rosso dice que Lucifer es el dios de la nueva era, a quien hay que adorarle con cánticos de Satanás y con túnicas específicas. También está escribiendo un libro guía, tal cual como la Biblia, que se conoce como la Biblia del Diablo. Noticia publicada el 19 de marzo del 2018 en bibliatodo.com. Informó para Goza en Estéreo Alejandra Chamucero. 5 continentes. 4 puntos cardinales. 3 territorios en América. 2 puntos de vista. Una verdad. Este es el Zoom de la noticia. En Goza en Estéreo. ¿Gocen? Estéreo. Bueno, muchas gracias a nuestra compañera Alejandra Chamucero por sus excelentes noticias. También tienen que ver mucho con el tema del día de hoy. Bueno, y siguiendo con nuestro tema, ya que el tiempo vuela aquí en Goza en Estéreo, esperamos que para ustedes haya sido de gran bendición lo que hemos hablado hasta ahora, pero no termina aquí. Seguimos porque hay mucha información la cual queremos adelantar, porque realmente es muy importante conocer cuáles son los inicios de la política, cuando la religión se une con la política, por qué se une, como lo estamos diciendo en esta noche. Bueno, seguimos con el Concilio de Nicea, el cual es el origen de la relación entre la política y la religión. Vemos que el trasfondo de estos
concilio son intereses netamente económicos, políticos y religiosos, en lo cual se quiere hacer un megagobierno en el cual se pueda regir a todos los seres humanos sin importar sus creencias, sin importar lo que ellos tuviesen en sus corazones. Vemos que realmente ahí se les arrebata el derecho y vemos que se empieza a desencadenar todo este tipo de cosas. Bueno, como lo dijimos anteriormente, por este concilio se empiezan a manejar muchas cosas, como fueron las guerras santas, guerras religiosas realmente que dejaron muchos muertos, que realmente muchas personas murieron de una forma terrible por no estar de acuerdo con este concilio. Así que la primera de ellas, o una de las primeras, es las cruzadas. El origen de la palabra y por qué le pusieron así es porque le atribuyen a la cruz de tela usada como insignia en la ropa exterior de los que tomaron la parte de esa empresa de la reconquista de la Tierra Santa. Las cruzadas fueron con el objetivo específico inicial de restablecer el control apostólico romano sobre Tierra Santa. Se liberaron durante un periodo de casi 200 años, entre el 1095 hasta el 1291 más o menos, contra enemigos políticos de los papas. Las cruzadas tomaban votos y se les concedía indulgencia por pecados del pasado. Vemos que comienza realmente la edad oscura, donde el ser humano o las otras personas no podían tener libertad de creer en otra religión sino la Iglesia Católica. Ahí es donde encontramos realmente cómo es que la Iglesia Católica quería adquirir poder político, religioso y además monetario, porque ellos a medida del tiempo ellos fueron adquiriendo diferentes riquezas. Por eso también fueron las cruzadas, porque robaron cualquier cantidad de utensilios, digamos en los templos en Jerusalén robaron cualquier cantidad de utensilios de oro. Todo fue como dices tú, con indulgencias para tapar los pecados, por así decirlo, de cada uno de los soldados y nobles que fueron a las guerras, que fueron unas masacres impresionantes. Algunas fueron a Jerusalén, algunas fueron a tratar de dominar a Damasco, y así sucesivamente. Vemos a raíz de todas, fueron ocho cruzadas que se hicieron de diferentes personas, de diferentes países, que abarcaron esta situación con la intención supuestamente de, como dices tú, volver a retomar el poder católico hacia este pueblo de Oriente, de Medio Oriente. Es así como el siglo XI se convierte en uno de los más sangrientos de toda la historia, no solo porque se realizaron las cruzadas, sino porque también se realizó algo llamado la Santa Inquisición, que se fundó en 1184 y hacía alusión a varias instituciones dedicadas a la supervisión de la herejía, mayoritariamente en el seno de la Iglesia Católica. La herejía era medieval, europea, muchas veces se castigaba con la pena de muerte y de esta se derivan todas las demás. Sus víctimas eran seres humanos e incluso animales acusados de brujería, los homosexuales, los blasfemos, los herejes, cristianos que niegan algunos dogmas instituidos por la Iglesia romana. Los acusaron de judaizar en secreto. Por eso realmente vemos que fueron unas matanzas terribles. Y para complementar un poquito lo que tú dices, inventaron cualquier tipo de torturas. Si uno se pone a mirar en internet, eso es unas torturas impensables. Hervían a la gente, hacían que les cayera una gota en la cabeza hasta que les abriera un hueco, y una cantidad de torturas por parte de la Iglesia Católica. Así es. Uno podía encontrar en esa época en las iglesias. Estaba la iglesia común y corriente del templo, y debajo había unos subterráneos, y ahí era donde llevaban a esta gente a ser torturada para que dejaran de creer lo que habían creído y siguieran los dictámenes de la Iglesia Católica. Además, quería aportar otra parte: los únicos que tenían dominio de poder leer un libro o de leer la Biblia o de tener cualquier tipo de conocimiento era la Iglesia Católica. El resto del pueblo no podía leer nada. Quemaron
como decía ella, que como decías tú, Nati, quemaron todas las bibliotecas, quemaron todo, y el único que tenía dominio y conocimiento de cualquier tipo de libro era la Iglesia Católica. Así es, vemos como entramos en una edad totalmente ciega para las personas espirituales. Realmente no tenían ningún conocimiento, solamente el que les imponía la Iglesia Católica, la cual era políticamente estipulada, y las cuales tenían el dominio político para hacerlo. Así es, como hablabas tú, realmente fue algo muy cruel, porque incluso dicen contra animales. Exacto. Animales acusados de brujería, decías. Sí. Entonces, eso, la única ley que había en ese momento era ellos, el único régimen político que había en ellos. Y ahí es donde entramos entonces a la edad del oscurantismo, ¿me corriges? Exacto. Bueno, esto fue en el siglo XI. Realmente para mí creo que es uno de los más terribles. Sin embargo, las guerras siguieron a través de los siglos. En el siglo XII, en el año 1103, vemos que el rey David IV de Georgia convoca a un concilio para organizar a la Iglesia ortodoxa y apostólica georgiana. En el año 1130 y 1138 se produce una división papal entre el Papa Inocencio II contra el Papa antipapa Anacleto II. En 1139 se celebra el segundo concilio de Letrán para tratar la división entre el Papa y el antipapa. En 1193 el Papa Inocencio III invita al rey Kalovan de Bulgaria a unirse a la Iglesia Católica. La guerra de mayor envergadura en el siglo XII fue la de los 30 años que se peleó, por así decirlo, entre el 1618 y 1648. Se involucraron la mayoría de las grandes potencias de la época y dejó territorios devastados y causó casi 4 millones de muertes. Así es. Quiero tomar un momento donde dices que se unió con la católica, ¿cierto? Entonces dice el profeta que Roma tomó un nuevo aspecto de vida cuando Constantino juntó la iglesia y el Estado y respaldó esa unión con la fuerza. El espíritu que motivaba a la Roma pagana es el mismo espíritu que ahora motiva a la falsa llamada Roma cristiana. Usted puede ver que eso es así porque ahora sabe que el Cuarto Imperio nunca dejó de existir, solamente cambió su ropaje del exterior. Es lo que podemos ver hoy en día, que sigue estando a lo que nos contaban a ti que era en ese entonces. Así es, y todo no para acá porque en el siglo XIV, cuéntame, Jesucito. Quería aportar algo a lo que ustedes dos estaban hablando, que es muy significativo. Aquí podemos ver que la Iglesia Católica como tal, lo que más ansió en ese momento era poder, y adquirió y abarcó totalmente a la política y se puso sobre el poder, mostrando como esa Roma religiosa, pero que tenía totalmente el poder, porque podemos ver a raíz del tiempo, al principio era un imperio, era totalmente político, ¿cierto? Pero después pasa de ser político a ser un ente religioso, pero quería de todos modos seguir teniendo el poder, quería seguir conquistando. Así, lo único que hizo fue cambiar de cara, cambiar de poder político a poder religioso, y a raíz del poder religioso abarcó totalmente lo que era, prácticamente hizo lo mismo que hizo en la Roma imperial, conquistó totalmente los corazones y las mentes de la gente. Así es, tremendo lo que eso significa. Bueno, en el siglo XIV, en el año 1307, bajo las órdenes del rey Felipe IV de Francia, un grupo de llamados caballeros templarios fue capturado y llevado a la Santa Inquisición para ser juzgado y condenado por diversos crímenes en contra de la cristiandad. En el año 1312, Clemente V cedió a las presiones de Felipe IV y disolvió a la orden de los templarios mediante la bula papal. En el año 1378 termina la Guerra de los Ocho Santos con un tratado de paz firmado en Tivoli en julio. Seguidamente, en el siglo XVI, en 1517, es donde inicia la Reforma Protestante por parte de Martín Lutero, con lo que ya conocemos las 95 tesis. Por su intención inicial de reformar el catolicismo con el fin de retornar al cristianismo primitivo, en el siglo XVI se produjo una gran crisis en la Iglesia Católica. En Europa Occidental, debido a numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica y falta de piedad religiosa,
fue la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, lo que dio inicio a la Reforma Protestante. Bueno, también quiero contar un poco lo que dice el profeta acerca de Lutero en esta época. Entonces dice: ahora al transcurrir el tiempo vemos un gran cambio en la forma en que Lutero conducía los asuntos en los cuales estaba envuelto. Al principio fue muy amable, sin temor, paciente y constantemente esperando que Dios resolviera los problemas. Pero luego un gran número de personas empezaron a identificarse con su movimiento. Sus propósitos no eran verdaderamente espirituales, sino de carácter netamente político. Eso querían romper el yugo del Papa. Se disgustaron tanto envío de dinero a Roma. Algunos se tornaron en fanáticos al poco tiempo. Lutero se encontró envuelto en asuntos y decisiones políticas que estaban fuera del dominio de la Iglesia, y con sola la excepción de que por medio de la oración, predicación y conducta de ella pudieran establecer un estándar que el pueblo temiera. Estos problemas políticos crecieron hasta que Lutero fue forzado a tomar una posición insostenible de mediador entre terratenientes y campesinos. Sus decisiones fueron tan equivocadas que causó una insurrección donde miles fueron muertos. Sus intenciones fueron buenas, pero al permitirse ser mezclado de nuevo en un evangelio de iglesia y Estado, vemos que el profeta nos cuenta que uno de los errores de Lutero fue tratar de unir esto, Estado y iglesia, y fue lo que hizo que en este momento la iglesia no creciera espiritualmente. Y es como renombramos otra vez lo que él dice: Dios nunca, el plan de Dios nunca fue que el gobierno estuviera enseñoreando. Bueno, vemos que esta parte y en este punto como tal de lo que estamos hablando llegó algo que marcó totalmente la historia, sí, que fue que Martín Lutero quiso pelear, siendo él un parte de la Iglesia Católica, quiso enfrentarse a la Iglesia Católica, y entonces esta situación dio origen a muchas cosas más, y sabemos que realmente cómo fue el final también de Martín Lutero y toda esta situación, porque fue bastante trágico y duro todo este punto de lo que es la Inquisición y lo que es la Reforma. Así es, y como Lutero se dio cuenta de todo lo que la Iglesia Católica estaba haciendo, realmente él no le gustó mucho estas cosas, y es donde realiza sus 95 tesis. El 31 de octubre de 1517 las clava en el castillo de Wittenberg, y a raíz de esto pues se desencadena también la Reforma, donde nace el protestantismo. Es allí donde, digamos, lo que históricamente la Iglesia Católica pierde el control absoluto. Sin embargo, ellos también tenían que crear su contrarreforma, y es así como después de que Lutero crea la Reforma, nace la contrarreforma en el año 1545, en respuesta del protestantismo. La Iglesia Católica se da cuenta que su iglesia es debilitada, y pues crea una contrarreforma para salvar su iglesia, por así decirlo. En 1562 estallan las guerras de la religión en Francia, y en 1598 pues se firma una paz, la cual da final a las guerras en Francia. Podemos encontrar que el poder político que tenía la Iglesia Católica es perdido, y entonces ellos, para como que no decayera lo que ellos ya tenían, se fueron pasados totalmente a poder religioso otra vez. Entonces ya quisiera tocar lo que estamos viendo hoy en día, si les parece. Entramos ya en el tema de hoy en la actualidad, qué es lo que está sucediendo. Vemos en la parte política, la política quiere como quitar ese libre albedrío que uno tiene en cuanto a lo que uno quiere creer y desea, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el expresar lo que uno siente contra digamos, un tipo de pensamiento de alguien, o un tipo de religión. Entonces ahí encontramos en la parte política esa situación, pero ahí venimos de nuevo a ver a lo que es hoy en día con lo que es Roma.
Así vemos que por la reforma de Martín Lutero, bueno, la Iglesia Católica, digamos que perdió la soberanía en cuanto a lo que era el poder político y religioso. Ahí ella se ve debilitada, sin embargo sabemos que no fue debilitada porque aunque perdió el poder político como tal, sin embargo la Iglesia Católica sigue siendo una de las iglesias, si no estoy equivocada, la iglesia con más creyentes, con más seguidores. Eso es a lo que ahí vamos a entrar, que en cuanto a la religión, la Iglesia Católica tiene mucha influencia a raíz del mundo. Porque ellos están opinando, están como intermediando a través de las diferentes guerras, tratando de hacer la paz, mostrando todo que es amor, como encontramos en algún momento un video que el Papa Francisco llega y dice que se unan porque somos solo uno, que no hay más cosas, todos creemos lo mismo, no importa la raza, el credo, lo que sea, seguimos siendo uno. Pero podemos ver que entonces eso sería un llamado a otro concilio. Ese es el punto que quería llegar. A eso nos estamos inclinando. Hoy en día la religión quiere volver a tomar ese poder político que fue perdido en esos tiempos de las Inquisiciones y del oscurantismo, porque sabemos por un profeta que a lo que vamos a llegar es a un nuevo concilio mundial de iglesias, en el que la cabeza será Roma como tal, y todas las iglesias se irán uniendo a lo que cree, a lo que dice este caballero, este Papa Francisco. Así es. Vemos que eso es lo que realmente nos espera. El profeta dijo, llegaremos a un nuevo concilio donde la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, retomará todo lo que se consolidó también en el concilio de Nicea, se va a consolidar ahora. ¿Y qué pasará? ¿Será que tendremos que vivir las mismas muertes que se vivieron en ese entonces? Tendremos que vivirlas. Quisiera ver ustedes qué opinan, nuestros oyentes. ¿Será que nosotros tendremos que ver aquella persecución? ¿Tendremos que ver muertes por no estar de acuerdo a este nuevo concilio? Un lugar donde se unen todas las iglesias. ¿Qué piensas tú? Pues la verdad creo que claramente lo tendremos que ver y ser no solo observadores, sino tendremos que ser parte de esos perseguidos. Así es, pero podemos ver que Roma ya tiene mucho poder político. Si vemos el Papa, siempre que hay una discusión política, él nos visitó Colombia el año pasado para la firma de paz. Y no solo eso, quiero tocar una parte muy interesante, que él fue a Estados Unidos, y la silla que había puesto el Congreso, los creadores de Estados Unidos pusieron una silla para que el Señor siempre estuviera en medio de ellos, y esa silla que estuvo presta para el Señor, ahí se sentó el Papa muy cómodo, y se izó la bandera del Vaticano en Estados Unidos. Entonces podríamos decir que Estados Unidos ya está aliado prácticamente con lo que es el Papa como tal, la Iglesia romana. Pero quiero tocar una parte muy interesante y muy importante. Toda persona que no en este concilio mundial de iglesias, que llegará a ser, porque sabemos que será así, será un solo credo, un solo Dios, y se dirá todo lo que la Iglesia Católica diga. Así es. Entonces yo quiero que ustedes me hagan un repaso. Hemos visto que entonces todo empezó cuando en el nicolaísmo, ¿sí? Y de ahí pasó entonces al concilio de Nicea, y de ahí entonces me hablaban ustedes de cruzadas, y otra vez de Lutero, y otra vez un concilio. ¿Y qué nos puede esperar más allá? El profeta lo dijo, y si usted quiere saberlo, no se pierda la próxima edición de Gozo en Estéreo. Y yo también quisiera saber, a nosotros como cristianos, la política en qué nos afecta. ¿Será que un cristiano tiene que votar? ¿Tú qué piensas, Liz? Quiero que ustedes me escuchen entre 8 días y entre todos lleguemos a una conclusión. Así es, Liz. Este programa que viene va a estar muy interesante, y no se lo pierdan. Tendremos un invitado muy especial en medio de nosotros, para que usted, para compartir con él, para que podamos transmitir lo que pues pensemos, nuestras preguntas, nuestras inquietudes, y que sean aclaradas, ¿no?
Así es, si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna opinión, ¿por qué no?, acerca de este tema, puede escribirnos durante esta semana. Dentro de 8 días vamos a estar hablando como nuestra posición como creyente frente a un mundo político, porque aquí estamos, somos seres humanos, somos seres dentro de una sociedad, pero ¿cuál es mi centro? ¿Cuál es mi posición como cristiano frente a este mundo político y religioso? Así es, esperamos todas sus preguntas por nuestra página de Facebook Gozo en Estéreo o por nuestro correo gozoenestereo@gmail.com. Por el momento nuestro número telefónico de WhatsApp está inhabilitado, pero por estos 2 lugares nos pueden dejar todas sus preguntas al transcurrir esta semana. Y no se olviden de invitar a sus allegados, a toda persona que ustedes puedan, invítenlos a que escuchen este programa, que va a estar muy interesante y va a ser de alimento para cada uno de nosotros. Así es, hoy tratamos un poquito de historia porque queríamos conocer, pero nosotros queremos saber. Yo sé que queremos hasta tocar el punto de si una mujer debe votar o no debe votar. Así es, Liz, porque son muchos puntos que realmente nos ponen a nosotros como cristianos en duda, ¿por qué no?, en controversias aún mismo en el mensaje. ¿Por qué no aclarar todos estos puntos y crear un centro por la palabra? Bueno, queremos saludar a nuestros amigos y compañeros que estuvieron sintonizados en toda la emisión con nosotros en las redes sociales. Tenemos a nuestro hermano Fabio Fuentes, Dios lo bendiga, hermano, a Lorena Jaimes, tenemos también a Keila, nos deja un mensaje. Dios te bendiga, muchas gracias por sintonizarnos. Andrés Barrera, Dios lo bendiga, gracias por estar en sintonía con nosotros. A Valentina, que siguió toda nuestra transmisión, queremos mandarle un gran saludo y que no te despegues, que dentro de 8 días seguimos. Así es, tenemos muchas cosas, muchas sorpresas para ustedes dentro de 8 días, no se lo pueden perder, porque política y religión se va con toda para el siguiente programa, Chucho. Así es, tenemos, hay una expectativa muy grande de lo que se dirá en el siguiente programa. Como les dije, tenemos un invitado muy especial, entonces no se lo pierdan, y como les decía, inviten a todo el que puedan a que nos sintonice, a que pueda escuchar, porque todos vamos a aprender de lo que se nos ha estado diciendo. Así es, y ya saben que acá estamos para resolver sus dudas. Si hubo algo que quizás quisieron preguntar, estaremos dispuestos a responderles. Así es, así que los invitamos una vez más. Tenemos un mensaje aquí en nuestro página de Facebook, perdón, gracias. Muchas gracias y bendiciones para la cumpleañera. Entonces encontramos que pues nuestra compañera Natalie Ríos está cumpliendo años. Así es. Entonces queremos darle una feliz y cordial bendición. Que Dios te bendiga y te sea ayudando y prosperando cada día más. Y gracias por compartirnos este momento. Muchas gracias a ustedes, a cada oyente. Realmente es un privilegio para mí estar cumpliendo años aquí en mi lugar del deber, sirviéndole al Señor, y por qué no, siendo un granito de arena para esto que es Gozo en Estéreo. Así es, no siendo más, me despido, les doy una cordial y cálido abrazo a cada uno de ustedes y un Dios les bendiga. Gracias por estar aquí en Gozo en Estéreo. Los esperamos. Gozo en Estéreo. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese rey, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar,
esperando que alguien te ame. Oh, hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esposados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esposados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esposados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esposados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Gocen. Estéreo. Hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. De tiempo a eternidad. Por supuesto. Gocen Estéreo. De tiempo. Gocen Eternidad. Estéreo.